Rusia sale en ayuda de Irán con radares avanzados y equipo de defensa aérea. ¿Estamos enfrente de las guerras del fin de los tiempos? Rusia brindará a Irán radares avanzados y equipo de defensa aérea en medio de su posible confrontación abierta con Israel en Medio Oriente, reportó The New York Times. Un alto funcionario de seguridad ruso llegó a Teherán este lunes para reunirse con altos funcionarios, mientras Irán se prepara para tomar represalias contra Israel por la eliminación de Ismail Haniyeh. El funcionario ruso Sergei Shoigu se reunió con el nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y con el comandante de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Mohammad Bagheri, que lidera la planificación de los ataques militares contra Israel. Shoigu, un exministro de defensa que es un estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, también se reunió con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. La visita de Shoigu subraya la estrecha alianza entre Irán y Rusia, que se ha fortalecido desde que inició la lucha con Ucrania en 2022. Irán ha proporcionado a Rusia drones militares y los dos países finalizaron recientemente un acuerdo para ampliar su cooperación militar y de inteligencia. Los medios iraníes informaron que Irán solicitó sistemas avanzados de defensa aérea a Rusia mientras se propaga un posible conflicto con Israel. Dos funcionarios iraníes familiarizados con la planificación del conflicto, uno de ellos miembros del cuerpo de la Guardia Revolucionaria, confirmaron que Irán ha hecho la solicitud y dijeron que Rusia ha comenzado a entregar radares avanzados y equipos de defensa aérea. Los funcionarios hablaron bajo la condición de anonimato porque no están autorizados a discutir la ayuda públicamente. Y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ordenó un ataque directo desde Irán contra Israel después de la eliminación de Haniyeh, que se atribuye al Mossad. Los funcionarios estadounidenses e israelíes han dicho que esperan que Irán y sus grupos militantes, que son aliados en la región, lancen un ataque grande y coordinado contra Israel. Los grupos coordinados con el eje de la resistencia incluyen Hezbollah en el Líbano y los hutíes en Yemen. Todo esto provoca que Medio Oriente esté captando la atención de todos a tal punto que parece opacar los demás eventos. Las amenazas de distintos actores hacen que la gente piense que estamos ante una posible tercera batalla mundial, lo que genera mucha preocupación. Rusia tiene un control significativo sobre Europa debido a su dominio en el suministro de gas. Desde la invasión a Ucrania, Europa no ha podido recuperarse y Estados Unidos sigue armando a Ucrania para resistir la invasión rusa. Pero el control de Rusia va más allá de Europa. También tiene influencia en África, un continente históricamente colonizado por Francia e Inglaterra, con recursos valiosos como uranio y petróleo. Desde que Putin llegó al poder a principios del siglo XXI, ha intentado desplazar a Estados Unidos y Europa de África, utilizando el grupo paramilitar Wagner para instigar golpes de Estado en países africanos. En el continente africano, Estados Unidos ha perdido su influencia, mientras que Rusia, con la ayuda de Irán, ha extendido su control a varias naciones en América. Putin incluso ha sido invitado a representar a Rusia en eventos importantes en México. Y con el problema de las elecciones en Venezuela, estaría pasando el poder del petróleo a los BRICS, liderados por Rusia y China. La situación en Medio Oriente, la influencia de Rusia en Europa y África, y las implicaciones políticas en Estados Unidos y otros lugares están creando un panorama complejo e intenso a nivel global. Actualmente los viajes a Israel son muy limitados, restringidos principalmente a militares y políticos, lo que sugiere una estrategia coordinada junto con la caída de las bolsas. Detrás de estos eventos hay intereses políticos y económicos. La compañía BlackRock, la más poderosa del mundo, controla bancos y otras instituciones financieras y no se beneficia de la paz, ya que la guerra aumenta la producción de armamento. Esto ha llevado a un mundo distorsionado, pero la pregunta sigue siendo si estamos ante una tercera guerra mundial. Aunque se espera que Irán invadiera Israel, aún no ha sucedido. Algunos cohetes lanzados han sido detenidos por el sistema de defensa de Israel, Iron Dome. La relevancia de la palabra de Dios se destaca en momentos como estos, ya que el término Armagedón aparece en la Biblia. Aunque muchos mencionan una tercera guerra mundial, solo Dios conoce el futuro y la Biblia menciona una gran invasión en Ezequiel 38.
escrita hace unos 2700 años. Esta alianza de naciones, que no había existido antes, se ha formado recientemente. Desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, una confederación de naciones se ha unido con un propósito específico, y la situación actual está influenciada por intereses económicos y políticos con referencias bíblicas que sugieren eventos futuros, pero no necesariamente una tercera guerra mundial inminente. Primero, hay un interés en eliminar a Israel porque representa un obstáculo para China, Rusia, Corea del Norte, Siria e Irak. Esto se debe a sus tradiciones, cultura, religión y su forma democrática de gobierno, pues Israel es la única democracia en Medio Oriente. Además, su presencia no conviene a estos países debido al petróleo, ya que alrededor del 70% de las reservas mundiales se encuentran en esta región. Rusia y China han estado interesadas en esta riqueza desde hace mucho tiempo, siendo dos de las naciones más poderosas junto con Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el principal protector de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, actualmente está en declive, tanto por amenazas externas como por su propia degradación moral. Rusia, con la ayuda de Irán, controla varios grupos terroristas como Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, el Talibán y los hutíes en Yemen. Irán financia a estas organizaciones sin involucrarse directamente en los conflictos. Israel ha respondido a las agresiones de Hezbollah, respaldado por Irán, con ataques precisos. Pues Israel, en lugar de utilizar misiles que causarían daños masivos, si Israel decide atacar a Irán, se centrará en las instalaciones nucleares, como la centrifugadora de Elam, al sur de Irán. La profecía bíblica en Jeremías capítulo 49, 34-39 menciona la destrucción del poder militar de Elam, que se interpreta como la eliminación de su capacidad nuclear. Los intereses económicos y políticos están impulsando estos conflictos, con Israel siendo un punto focal debido a su posición estratégica y su relación con Estados Unidos. En Jeremías 49, versículo 36, se menciona que el Señor traerá sobre Elam los 4 vientos, dispersando a sus habitantes por todas partes. Eso significa que si Israel ataca la región sureña de Irán, llamada Elam, donde se encuentra la principal instalación de enriquecimiento de uranio, miles de ciudadanos iraníes huirían. Sepa que el pueblo iraní generalmente no apoya al régimen religioso de los ayatolás y son personas amables, similares a los cubanos y venezolanos, que también han sido oprimidos por sus gobiernos. Los palestinos, en su mayoría, son gente oprimida por su propio gobierno terrorista, que ha malversado millones de dólares destinados a Gaza. Así que estas fuerzas oprimen a estos ciudadanos, pero hacen creer al mundo que es Israel quien los oprime. Del mismo modo, si Israel ataca Elam, habrá una gran cantidad de fugitivos, cumpliendo así la profecía. Es probable que este próximo ataque de Israel se dirija a esta región. La Biblia también profetiza en Ezequiel 38 sobre una invasión a Israel por una confederación de países del norte. Es el líder Gog, que muchos creen que es Rusia o el anticristo, liderará esta alianza. La guerra de Ezequiel 38 y 39 comienza antes o durante la tribulación, con un periodo intermedio de paz impuesto por el anticristo. La invasión descrita en Ezequiel 38 es una de las profecías más detalladas de la Biblia, conocida como la guerra de Armagedón, y para que esta guerra ocurra, Israel debe estar viviendo en paz, lo cual será posible solo cuando el anticristo firme un tratado de paz con ellos. Este periodo de paz será una señal de que la tercera guerra mundial se acerca. Ezequiel 38 menciona que Gog invadirá Israel cuando viva en paz y seguridad, algo que se logrará con la protección del anticristo. Esto se cumplirá cuando las naciones se confabulen para atacar Israel, y para que esto ocurra, Israel debe estar en su tierra, lo cual ya se cumplió en 1948. Las naciones mencionadas en Ezequiel 38 como Persia, Irán, Cus y Put, descendientes de Cam, que corresponden a Etiopía y Sudán, Gomer y Togarma, Turquía, forman parte de esta alianza. Rusia tiene un interés especial en controlar estas regiones y Turquía, liderada por Erdogan, han buscado ser un líder islámico, proclamándose como el Mesías del Islam. Turquía, aunque actualmente es miembro de la OTAN,
ha estado acercándose a Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Eventualmente, Turquía podría salir de la OTAN, debilitando a Europa. Con el Brexit y la salida de Turquía, Europa quedaría vulnerable. Entonces el anticristo surgiría para resolver estos problemas, formando una confederación de 10 naciones. Cuando veamos la formación de esta alianza de 10 naciones, sabremos que el anticristo está por surgir. Esta confederación, profetizada en Daniel y Apocalipsis, será una señal clara del cumplimiento de las profecías bíblicas y de la proximidad de la Tercera Guerra Mundial y Guerra de Armagedón, siendo la primera la mencionada en Salmo 83. Después de esta guerra, se espera que Israel experimente un tiempo de paz, durante el cual el anticristo firmará un tratado de paz por 7 años. La guerra de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel 38 y 39, sucederá después de este período de paz. Según la Biblia, Israel estará viviendo en paz y sin muros defensivos cuando ocurra esta invasión, lo cual será garantizado por el anticristo. La primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 describe el día del Señor como un período de tribulación y angustia, señalando que estos eventos ocurrirán cuando Israel esté en un estado de falsa seguridad. En resumen, antes de la Tercera Guerra Mundial y la Gran Tribulación, habrá una guerra en Medio Oriente descrita en el Salmo 83. Esta guerra será seguida por un período de paz en Israel, garantizado por el anticristo, que llevará a la guerra de Gog y Magog. El libro de Apocalipsis describe los 7 años finales de la humanidad, divididos en los sellos, las trompetas y las copas. El día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, y en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, Pablo aclara que la tribulación no comenzará hasta que se manifestase el anticristo. La iglesia tesalónica creía que ya estaban en la tribulación, pero Pablo les explicó que la tribulación no vendrá sin antes la apostasía y la manifestación del hijo de perdición, que es el anticristo. La iglesia está actualmente deteniendo el avance del mal, y cuando la iglesia sea retirada, el anticristo se manifestará de inmediato. En el Armagedón, la Tercera Guerra Mundial, Israel enfrentará a varias naciones. Apocalipsis 16 menciona que los demonios reunirán a los líderes de todas las naciones en el valle de Megiddo para la batalla final. Es posible que China y otras naciones del Oriente participen en esta batalla. Así que tras varias guerras y la tribulación, se llevará a cabo la Tercera Guerra Mundial, conocida como la Batalla de Armagedón, donde Jesucristo regresará con su ejército celestial para establecer su reino milenial. La decisión más importante es aceptar a Jesús como Salvador ahora, ya que solo Él puede traer verdadera paz al corazón. Así que les invitamos a aceptar a Cristo en su corazón como su único Salvador, asegurando su salvación y propósito en la vida. Aún hay tiempo. No olviden regalarnos un like, suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestros estudios e informaciones. Compartan este contenido con todos sus conocidos y será hasta la próxima. Dios les bendiga.